Ya estamos de regreso. El análisis de los hechos continúa. Y mire, yo le voy a platicar ahora de un suceso que se nos dio a conocer en la prensa nacional a mediados de esta semana. Resulta que la Policía Federal montó un operativo en uno de los centros penitenciarios en Chihuahua. ¿Y sabe usted qué descubrió? Bueno, pues cuando llegan los federales, reventaron un bar equipado con sus mesas de billar dentro de un penal estatal en Chihuahua. De este tamaño es el problema de los centros penitenciarios aquí en nuestro país. Pero Durango no escapa a la realidad. En el último hecho violento que se dio en el Centro de Reinserción Social número 1, aquí en nuestra ciudad capital, murieron 9 personas y un número similar estuvieron heridas. ¿Qué fue lo que pasó? Una vez que entran las autoridades federales a hacer la revisión, me voy a permitir leerles lo que se encontró en el cerezo número 1 de nuestra ciudad capital. Una pistola calibre 32, una pistola calibre 9 milímetros, una calibre 380, 2 subametralladoras calibre 9 milímetros, una escopeta calibre 12, además de cartuchos útiles. La pregunta es, ¿qué está pasando en los centros penitenciarios de nuestro país y concretamente en el Centro de Reinserción Social número 1, aquí en la ciudad capital, y en el número 2, en Gómez Palacio? Por eso es que personajes como Juan Carlos Gutiérrez Fragoso, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, exigen la renuncia de Noel Díaz, quien es el subsecretario de Seguridad Pública e encargado del control de los penales en nuestra entidad. A continuación, nuestro amigo José Lorenzo Fuentes Delgado nos va a platicar y nos va a exponer de qué tamaño es el problema de los cerezos aquí en nuestra ciudad. El cuento de Pedro y el Lobo ahora se actualiza en las 429 cárceles y penales del país. Tantas fueron las advertencias de los organismos de derechos humanos, civiles, familiares de internos, incluso directores de estos lugares, hasta que una cuarta parte, si no es que más, de estos centros están bajo el control de los internos. Esto a través del autogobierno, con su ley de la selva, quienes deciden quién sirve, quién vive y quién muere. Y Durango es un caso vivo y de inminente riesgo. La corrupción y el relajamiento de las autoridades han sido factores decisivos, recordando el caso de Margarita Rojas, directora del cerezo número 2 de Gómez Palacio. Daniel Romero, tercer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y encargado del seguimiento de los penales en México, dijo que este sistema de autogobierno ha sido uno de los factores de la violencia que existen en las cárceles, con sangrientos motines y reyertas como el de hace unos días en Mazatlán, con saldo de 29 muertos. ¡Lista de fallecidos! Otro ejemplo fue el del 21 de enero de 2010 en Durango, con 23 muertos, y recientemente el pasado jueves 19 de mayo, también en el cerezo número 1, con 9 muertos, donde fueron arrestados un jefe de custodios y 3 subordinados, señalados como responsables de introducir el arsenal para el ajuste de cuentas. Durango tiene su propia historia. Desde el 2008 a la fecha, las muertes en los dos centros de rehabilitación social, 1 y 2, rebasan ya los 100 homicidios dentro de los separos, donde las encarnizadas luchas por el poder y el control de los cárteles al interior están en su máximo apogeo, mientras las autoridades locales no saben qué hacer. Creo que tenemos que empezar nosotros en nuestra propia función, legislar, trabajar en ese sentido, puesto que vemos efectivamente que el cerezo número 1 y el 2 de Gómez Palacio tienen una problemática muy difícil, sobre todo de dejar pasar todo tipo de artefactos que han generado pues todos los motines que se está hablando. Es por eso que nosotros vamos a pedir, vamos a ser muy enfáticos en esta reforma de justicia penal, de justicia del sistema penitenciario, donde estamos pidiendo también que los directores no sea solamente un puesto de manera administrativa política, sino que sean las personas más idóneas, que se trabaje en ese sentido, que tenga el perfil adecuado para dirigir este centro que debe de ser de reinserción social, más que nada. Tenemos que ser muy incisivos en que el secretario general de gobierno tome cartas en el asunto y realice realmente las investigaciones
militarizar los centros penitenciarios hasta recuperarlos, aumento de salario y profesionalización de los custodios, elevar el presupuesto para proyectos en penales, centros y reclusorios del país. Son algunas de las propuestas que se escuchan, pero no todas ya se aplican y debe ser de inmediato. De lo contrario, reinará la anarquía y el caos. Reportó para Análisis Político José Lorenzo Fuentes Delgado.